Antes de la pandemia esto era bien boscoso, había bastante sombra, había árboles grandes, o sea, era lindo, ¿no? Después de 2 años que me he ido, he vuelto a encontrar todo una pampa, todo, o sea, es muy triste, ¿no? Ver, ya no vamos a tener esa sombra para venir acá. Mira cómo le han matado tantos arbolitos. O sea, son ecosistemas, son su casa de los animales. Yo no sé por qué no entendemos los seres humanos. ¿Para qué? ¿Para que lo dejen así como allá, todo? Otra vuelta. Más de la mitad del Perú está poblado de bosques que han prosperado en las más variadas geografías. Un verdadero reino de la fertilidad y, sin embargo, también una tentación permanente que genera presión sobre el territorio y el bosque para actividades ilícitas. La tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico o el tráfico de vida silvestre generan otros delitos como la deforestación de los bosques, la contaminación de los ríos y suelos, además de serias violaciones a los derechos humanos como la trata de personas y la violencia contra quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. La fiebre del oro no cesa. Perú es el principal productor de oro en América Latina. Se calcula que aproximadamente el 22% de lo que se exporta tiene un origen ilícito. Parte de ese oro proviene de Madre de Dios, región que según las cifras oficiales, solo en 2020 perdió 23.000 hectáreas de bosque. En los últimos años se desplegaron operativos para erradicar esta actividad y sus delitos conexos, especialmente en la zona de La Pampa, epicentro de la minería ilegal y territorio sin ley ubicado en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios. Sin embargo, estas acciones no han sido sostenibles y las actividades ilegales, y con ellas la violencia contra las personas defensoras, no da tregua y se agudiza. Entre enero del 2020 y marzo de 2022, al menos 14 defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente han sido asesinados en Perú, especialmente en regiones como Ucayali, Huánuco, Amazonas y Madre de Dios. Por ejemplo, a mí me han venido a amenazar 6 personas, ¿no? Y me han dicho, usted tiene hijos, y ¿qué va a pasar de tus hijos? ¿Acaso no te das cuenta de tus hijos, no? Así, te amenazan nomás. Isabel Yalico es profesora jubilada, viuda, dirigente agrícola en el Centro Poblado Florida Baja en el distrito de Laberinto y coordinadora del Comité de Gestión de Tambopata. En los años 80 huyó del terrorismo en Cerro de Pasco porque la amenazaron de muerte y migró a Madre de Dios atraída por la idea del paraíso. Ahora ha sido amenazada nuevamente, esta vez por organizar campañas de sensibilización para proteger los bosques y convertirse en una voz defensora de la naturaleza. El informe Una receta para criminalizar de Amnistía Internacional evidencia que las personas defensoras en el Perú ejercen su rol en ambientes muy hostiles, donde son atacadas, estigmatizadas y desacreditadas. Hace un mes casi desaparezco. Yo venía en mi carrito, entro al portón, salgo y 2 personas, yo ni cuenta me daba. Pararon un poco al frente de mi entrada. Uno estaba con silenciador y justo detrás venía una señora que es moradora de la comunidad de Suyama. Eso los alertó y los hizo huir. Los más de 20.000 árboles de las 40 hectáreas que componen el área de conservación y refugio Querenda Omet han sido sembrados por Víctor Zambrano, Premio National Geographic de Liderazgo en Conservación en 2016. A pesar de las amenazas contra su vida, las medidas de protección para defensores como él son insuficientes.
Víctor está solo, como tantos otros defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en el Perú. El Estado los deja a su suerte y se tienen que enfrentar a la minería ilegal, la tala ilegal o el tráfico de tierras con sus propios recursos y poniendo en riesgo sus vidas. El miedo ya es una parte complementaria a lo que naturalmente un ser humano siente, ¿no? Pero más fuerte es el deber de cumplir, ¿no? De identificarse, de amar. Hasta el momento, las amenazas y muertes de personas defensoras en nuestro país han quedado en la impunidad. Sin penas ni sanciones, el clima de amenazas y violencia se incrementa, dejando abierta la puerta a que estos hechos sigan ocurriendo. O sea, le han hecho un seguimiento a mi hijo de tal manera que vieron un momento oportuno en dónde encontrarlo. Y eso no ha ocurrido dentro de la concesión, sino en el trayecto, más o menos faltando unos 500 metros para llegar a la concesión. Él estaba ingresando y estos ya días antes habrían visto un lugar estratégico, porque cuando yo ya fui después de los hechos al día siguiente, vi cómo habían limpiado atrás de un árbol de castaño, bien habían acondicionado el lugar donde estaban los delincuentes estos, y desde ahí le han hecho el disparo, porque por ahí cerquita pasa el camino. En septiembre del 2020, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo de Demetrio Pacheco, fue asesinado por defender y proteger 875 hectáreas de bosque maderable de los invasores de tierra. Uno no puede quedarse vencido porque ha ocurrido este hecho fatal, sino al contrario. Había un momento primeramente de meditación profunda: o me retiro, lo transfiero a otro, o me mantengo. Y he optado por mantener esas áreas ahí, seguirlas manejando. Esa es mi posición actual, continuar manejando esa área forestal. Además de las amenazas que enfrentan los defensores y las defensoras en Madre de Dios y en el Perú, existe una depredación menos visible: la paulatina desaparición de las costumbres y las tradiciones de las comunidades indígenas. Jessica Patiachi, nacida en la comunidad indígena Arakbut de Puerto Luz, es maestra bilingüe. En 2015 escribió el libro Relatos del pueblo Arakbut, donde reunió una serie de cuentos tradicionales que le fueron narrados durante su infancia. Jessica, por sobre todo, se considera una hija del bosque. La pérdida de tradiciones no es de ayer. Esto es consecuencia de la entrada que han tenido poco a poco con el pasar de los años de todas las actividades extractivas. Una que es más visible es la extracción de tu territorio, la invasión de tu territorio, la depredación de tu territorio. Pero eso es lo que se ve de afuera. Pero también lo que muy poco se habla es que también poco a poco se va penetrando en la mente de los propios arakbut, de los propios indígenas, ¿no? Hace que muchas personas se alienen, muchas personas, al ser discriminados, renieguen de sus orígenes por no tener, vamos a decir, oportunidades ante la sociedad. Desde su fundación, la comunidad El Pilar está compuesta por las etnias Eseja, Machiguenga y Chipibo-Conibo. Ninguna de las 42 familias que componen la comunidad habla su lengua originaria. La lideresa Luz Britabé quiere recuperar sus tradiciones y ha formado parte de un taller donde los jóvenes realizan videos con celulares para contar los principales problemas que sufren. Además de la pérdida de tradiciones, la minería ilegal y la apropiación de territorios, la comunidad se ha visto partida en dos a causa del cambio climático. El que nos ha sacudido bien a nosotros y nos ha dejado así, vamos a decir, ha sido el cambio climático en estos aspectos. Primero ha sido la inundación, luego la sequía. Se nos ha dado bien fuerte. En la inundación, gran parte ha perdido sus chacras, donde tenían sembríos de plátano, sus casas.
que hasta ahora algunos pues han preferido dejarlos ahí sus casas, otros sus chacras que ya, algunos de lo que tenían 5 o 6 hectáreas, solamente 1 hectárea han podido volver a resembrarlo, porque en realidad es bien difícil. Desde distintos frentes, Isabel, Víctor, Demetrio, Jessica y Luz defienden la tierra donde nacieron o a donde llegaron con el único interés de cuidarla y hacerla prosperar. Todos ellos han sido amenazados en más de una ocasión. Sin embargo, a pesar de temer por sus vidas y la de los suyos, a pesar de la corrupción y la devastación que impera en una de las zonas más biodiversas del planeta, mantienen firme la esperanza de conservar un ambiente sano y vivo para todas las generaciones. Que valoro lo que significa el bosque no solamente para mí, sino para la humanidad. Mientras un bosque no sea intervenido, especialmente por minería ilegal, discurren por ahí aguas cristalinas. Los recursos, por muy pequeños que sean los peces, son una fuente de alimento para las personas que viven ahí. Por eso yo digo, si he de morirme con un ideal, que sea eso. Pero que nunca se olviden que nosotros hemos destruido nuestro planeta, nosotros mismos. Yo no sé cómo hacerle entender a la gente que nosotros estamos cuidando nuestro planeta, no estamos cuidando nuestra casa nomás. Yo solo defiendo lo que realmente nos pertenece como comunidad, como indígenas. Porque a mí me indigna, hay veces, que como comunidad, hay veces nos quieran quitar las cosas, nuestros terrenos, nuestros territorios, nuestras tradiciones, o hay veces nos quieran invadir. Yo sueño con un Madre de Dios, ¿no? Dueño de sus recursos, felices de vivir en este paraíso y que definitivamente las generaciones vean el resultado, el trabajo, el sacrificio de aquellos que forjaron esta línea de trabajo desde los pioneros, desde los primeros ancestros que hemos tenido. Yo soy la 4ª generación de descendientes nacidos en esta bendita tierra. Yo siempre voy a hablar en defensa de los bosques, como hija del bosque que soy, como Arakmbut que soy. ¿Por qué? Porque ¿acaso tú no defenderías tu casa? ¿Acaso tú no defenderías a tu familia cuando está en estado de vulnerabilidad?